nuestro invitado de esta tarde-noche, Pedro Donoso, quien es analista político. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido. Hola, Fabricia, Suelen, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Gracias, doctor, por conectarse con nosotros. A ver, analicemos esta semana, doctor. Analicemos esta semana que ha estado marcada por... Creo que se nos colgó el Fabri porque le veo que el querido Pedro Donoso continúa ahí, así que vamos a continuar hasta que el Fabri reciba nuevamente señal. Cosas que pasan cuando estamos en vivo y sobre todo estos días que ya están de fin de semana y que seguramente están acaparando todas las telecomunicaciones. Pedro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Suelen? Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tal como lo dijo Fabri, tenemos una semana bastante complicada y bastante, creo que heterogénea en el tema de la política, ¿no? Hemos tenido de todo sobre los temas políticos, escándalos, acciones de protección, jueces que ya han sido pues judicializados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo mira usted, Pedro? Digamos, muy complejo de leer el escenario, ¿no? Cuando la coordinadora, digamos, de este programa me llamó y le pregunté cuál era el tema, me dijo la coyuntura nacional, entonces le dije, pero ¿cuál tema de la coyuntura nacional? ¿No? Es decir, y concordamos, digamos, con Wendy en que, digamos, escoger un tema y poder tener una vertiente de análisis de ese tema es muy complejo, porque han sucedido muchas cosas en tan corto tiempo que tienen, digamos, una consecuencia en la cancha de lo político, pero que tienen, digamos, unos matices en la cancha de lo judicial, de lo jurídico, de lo penal, de la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces creo que es bastante complejo el leer, digamos, todo lo que está ocurriendo, además con la presentación, digamos, de las precandidaturas eleccionarias a las seccionales, etcétera, está como muy complejo leer el escenario, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre hay una matriz uniforme, que es, otra vez, digamos, el caos se hace presente en el país, ¿no es cierto? Otra vez somos un país absolutamente caotizado, otra vez somos un país, finalmente, en donde, ¿no es cierto?, de las 5 funciones del Estado, 3 están en crisis internas y 4 en crisis de interfunciones, ¿no es cierto? Una cosa muy compleja, pero creo que sí lo que se lleva más, digamos, la atención política es, yo creo que el tema del superintendente de bancos, ¿no? Que acarrea, digamos, un antes, un durante y un después, que creo que hay que mirarlo con el enfoque político, ¿no? Tal como ha dicho Pedro, vamos de a poquito porque en este país de todo ha pasado esta semana. Empecemos por ese lado. ¿Qué pasa con el superintendente de bancos? Y claro, algunos de nuestros internautas han saltado para apoyar la decisión de la Asamblea Nacional, pero ¿qué pasa desde el ámbito judicial? ¿Podemos apoyarlo? ¿No podemos apoyarlo? ¿O de qué manera se puede solucionar este problema en la superintendencia de bancos? Bueno, digamos, mi experticia, si se puede decir así, es lo político. Es decir, los abogados y los expertos jurídicos tendrán que tener, digamos, una respuesta a aquello. Yo lo que puedo hacer es analizar, digamos, el hecho político, que como le decía, para mí tiene 3 tiempos de desarrollo, ¿no es cierto? El antes, el durante y el después, porque no es solo que la Asamblea designó a un superintendente desconociendo una orden judicial, que nos puede gustar o no, pero es una orden judicial que a la larga podría tener consecuencias, entonces ahí viene el después, pero claro, el antes también es supremamente importante, ¿no? Y creo que el detalle de cómo llega un nombre que no es de la confianza del presidente a la terna es un tema que tenemos que analizar. Es un tema que tenemos que analizar más allá de que podamos criticar y en son de un... internamente. Hola, hola. Ahí estamos. Se nos perdió la última frase, Pedro. No, les decía, digamos que creo que más allá de una ingenuidad de parte de Carondelet, sí creo que hay que analizarlo en clave de, y lo pongo como hipótesis, ¿no es cierto? Capaz que hay tendencias internas en el Ejecutivo que están en disputa, que no es un fenómeno extraño, que siempre ha sucedido también, pero que necesitan ponerse sobre la mesa para hacer análisis político. Pero al punto digo, Pedro, esas tendencias, que es verdad, o sea, a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el gobierno de Moreno encontramos varias tendencias en torno al presidente de la República. No dudo que ocurra lo mismo acá en torno a la figura de Lasso. Tenemos a la gente de Democracia Popular en su momento, a Diego Ordóñez, por mencionar un ejemplo. Tenemos a los del think tank Ecuador Libre, que están por otro lado, Aparicio Caicedo y compañía. Es verdad, pero digo, el frame que han colocado es que el segundo de la terna ha sido correísta, pues. O sea, que hay correístas infiltrados en el entorno presidencial. Esa parte
Esa parte a mí me parece súper chocante y hasta ridícula en el contexto de una terna, Pedro. No, es súper interesante porque los falsos clivajes disfrazan los verdaderos clivajes. Es decir, el framing del anticorreísmo y del correísmo, que es un falso clivaje, esconde el clivaje que quizás, y lo planteo como hipótesis, puede estar gobernando a quien nos gobierna, que es un clivaje sierra-costa, por ejemplo. Y lo planteo nuevamente como hipótesis. Es decir, yo creo que, digamos, alrededor de Carondelet, la disputa puede estar entre quienes están, digamos, más cercanos al presidente de la República desde su origen guayaquileño, costeño, y los que están, digamos, más ligados al presidente de la República desde su origen quiteño, serrano, finalmente. Ese puede ser un clivaje que también puede responder a lo que tú dices, Fabricio, con toda certeza, que es esta disputa Ecuador libre, finalmente, que es del origen quizás más técnico, versus la democracia cristiana, que tiene que ver más con un origen un poco más político, ¿no? Pero desde ahí empezamos a ver las disputas. Y esa puede ser una explicación de por qué en una terna se cuela finalmente alguien que no es de la confianza del presidente. Lo otro para mí es un framing de un clivaje mentiroso que busca alimentar y financiar a la gente que vive de ese clivaje, ¿no? Pedro, usted ha hablado de crisis institucionales o crisis en las instituciones. ¿Exactamente a qué instituciones nos estamos refiriendo? Bueno, a todas finalmente. Es decir, somos un país, como le decía, 5 funciones del Estado, 3 están en crisis interna, es decir, uno no puede desconocer que la función de transparencia y control social está en crisis. 50% de los organismos de control están encargados, ¿no? Y cuando finalmente ya se logra designar un organismo de control como la Superintendencia de Bancos, ¿no es cierto?, la función judicial entra y suspende esa designación, por lo tanto, hay una crisis de interfunciones. Entonces, no hay que desconocer que hay una crisis ejecutivo-legislativo, no hay que desconocer que ahora hay una crisis legislativo-judicial, no hay que desconocer, evidentemente, la crisis función de transparencia y control social ejecutivo y legislativo. Entonces, claro, hay una, digamos, tendencia a una desinstitucionalización profunda que se expresa en la crisis política, ¿no? Pero Pedro, esta crisis esta crisis del superintendente de bancos se la compra solito el Ejecutivo, perdóname. O sea, si el Ejecutivo... Hay algo que yo reflexionaba esta mañana en la radio, Suelen, Pedro, amigos y amigas, para quienes me siguen, tienen la gentileza de honrarme con la sintonía en la mañana en la radio. O sea, yo no puedo concebir que un hombre que toda su vida se dedicó a la actividad bancaria, porque el presidente de la República, ¿cuál es el origen privado del presidente de la República? Banquero. Entonces, me imagino yo que en el sector bancario se conocen todos. Yo no puedo creer cómo un banquero que llega a la presidencia de la República, un banquero, no es que es un advenedizo en la banca, pues es un hombre que ha tenido décadas vinculado al sector bancario. ¿Cómo este hombre banquero que llega a la presidencia de la República no puede armar una terna con profesionales de primer nivel del sector bancario, conocedores del tema bancario, para ponerlos como candidatos a superintendente de bancos, que al final del día es el ente que va a regular el sector del cual proviene el actual presidente de la República? O sea, a mí no me cabe en la cabeza, Pedro, perdóname. No, digamos, yo no tengo una respuesta que yo. Lo que intento es que este fenómeno darle una explicación política, y para mí la explicación política es el de las corrientes, de las vertientes que están en disputa interna finalmente, ¿no? Porque además, más allá de que tú no tengas a quizás un funcionario, no estoy diciendo que el actual no sea probo o el resto de personas estaban en la terna, pero sobre todo de tu confianza, porque es algo supremamente delicado por el origen del presidente, que es lo que tú absolutamente señalas, ¿verdad? Pero más allá, digamos, de eso, es súper interesante lo que está pasando en el Ecuador. Si vemos, por ejemplo, las cifras de la última encuesta de perfiles de opinión del 9 al 12 de julio, que se levantó en Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, vamos a ver que 5 de cada 10 ecuatorianos creen que este país está siendo gobernado de manera poco democrática. Y lo poco democrático está, digamos, extrapolado finalmente a la confianza que se tiene en las instituciones, a las crisis que tienen las instituciones, digamos, interfunciones y a lo que va sucediendo, ¿no? Es decir, el filtraje del consejero presidencial, ¿no es cierto?, que decidió dejar de ser ad honorem en el peor de los momentos para dejar de ser ad honorem, ¿no es cierto?, para finalmente evidenciar, y ese, digamos, audio lo plantea, una potencial injerencia de funciones. Entonces, también hay un antes y un durante en este proceso que creo que es bastante grave, que complejiza aún más esta designación y lo que nosotros estamos discutiendo, sin siquiera topar aún el tema del después. ¿Qué es lo que va a suceder ahora, ¿no es cierto?, cuando 70 legisladores acaban de no cumplir una sentencia finalmente que a la larga tendrá que tener, digamos, una consecuencia jurídica, ¿no? Pedro, hay una pregunta de uno de nuestros internautas, del querido John Denis Viver. ¿Qué tanto va a contribuir estos escándalos para que vuelva al debate la tan conocida muerte cruzada? Yo planteaba eso en un tuit el día de hoy, digamos, es decir... con hashtag incluido, ¿no? Con hashtag incluido de Pedro Donoso.
creo que, digamos, el germen del fuera todos está incubándose de una manera muy rápida, con toda justificación y con toda razón. Y el germen de fuera todos involucra que se vayan todos y que sea cual sea la válvula de escape para que se vayan todos. Y eso es altamente peligroso porque se disfuncionaliza la democracia, se debilita los procesos democráticos y otra vez vamos a empezar a elegir finalmente outsiders que empiezan a hacer política por fuera del sistema. Y lo grave es que cuando lo haces por fuera del sistema, utilizas cualquier recurso y cualquier fin finalmente y cualquier medio es válido para alcanzar un fin determinado. Y eso es bastante grave. No creo que el Ejecutivo se atreva finalmente a una muerte cruzada. Habrá que ver cuáles son, digamos, los mecanismos que activa finalmente, ¿no? Porque los abogados me tendrán que corregir si yo me equivoco, pero 70 legisladores acaban de incurrir en un delito penal que, digamos, puede estar establecido en incluso el desconocimiento de autoridad competente. Habrá que ver cómo funciona la fiscalía. Entonces ya todo empieza a estar en disputa y todo empieza a tener un caos. Sin embargo, lo interesante del caos es que el caos siempre encuentra un cauce. Tarde o temprano va a encontrar un cauce. Ese gran cauce finalmente es la gran incógnita de a qué nosotros nos enfrentamos. Pedro, hay algunos actores... Dale, Perdóname, Fabri, sigue. Dale, Su. Sí, ¿sigo yo o sigues tú, por favor? Dale tú. Primero las damas. Pedro, hay algunos actores que han hablado desde pues, su perspectiva sobre este caso entre Raúl González y pues el Ejecutivo, ¿no? Y claro, la Asamblea Nacional. Y han señalado, por ejemplo, esta guerra, no sé si económica, pero sí también política, en la que ingresó el presidente Guillermo Lasso contra Fidelegas. ¿Se puede hablar en este tema de Fidelegas? No sabemos cuáles son los intereses que están detrás, pero sí nos deja una gran inquietud y una gran discusión finalmente, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás? Yo no solo metería a Fidelegas, metería también a otros, digamos, grupos de interés bancario. Los Isaías no están fuera de la jugada, creo que son un jugador importante, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar qué hay detrás, es decir, ¿por qué, digamos, se incluye en esta terna una persona, se lo saca, se utiliza el mecanismo constitucional abusando del sistema judicial? Es decir, ¿por qué hay tanto, digamos, conflicto y qué es, sobre todo, en qué va a terminar todo esto? Creo que esa es la gran incógnita y nosotros somos siempre el país en donde estamos a la vuelta finalmente de una crisis institucional. Esa ya es característica del país desde 1830. Todo el rato estamos en crisis institucional. Pedro, ¿cómo analizamos el episodio de Aparicio Caicedo? La difusión de este audio, que claro, algunos dependiendo de la conveniencia también pretenden matizarlo, pretenden justificarlo, decir bienvenidos a la política real o la real politique. O sea, ¿cómo valoramos en el contexto que estamos conversando la difusión de ese audio de Aparicio Caicedo? Creo que lo segundo es más tragicómico que en sí mismo el audio, ¿no? Este país en donde siempre lo que importa es el quién y nunca el qué, ¿no? Es decir, ahorita Mario Riorda ponía un tuit bien interesante cuando se refería a John Locke, a este filósofo, ¿no es cierto? Decía, si no hay acuerdo entre quién habla y quién escucha acerca de la idea significada por la palabra, el argumento no va a ser nunca sobre las cosas, sino siempre sobre los nombres. Y ahí vemos un grave problema, es decir, este país siempre está, y el debate siempre está atravesado por el quién, del un lado y del otro lado, ¿no? Es decir, nunca analizamos los hechos. Si en el correísmo finalmente se filtraba un audio de un asesor presidencial haciendo esto, los unos hubieran quemado todo y los otros hubieran justificado todo y viceversa, ¿no es cierto? Creo que el debate tiene que concentrarse específicamente en los hechos y yo creo que los hechos son bastante graves. De una u otra manera, un asesor presidencial, ¿no es cierto?, presionando finalmente, hablando incluso de que se va a, digamos, suspender una audiencia de otra función del Estado, creo que es altamente grave, creo que golpea fuertemente la credibilidad del presidente, pero los hechos políticos no hay cómo analizarlos aisladamente. Este hecho político hay que analizarlo con el caso de Danubio, el caso de Danubio hay que analizarlo finalmente con, de una u otra manera, este rompimiento o esta debilidad en la credibilidad de la palabra del presidente, en el pesimismo creciente, en la nueva composición de una mayoría del legislativo, en el proceso eleccionario que estamos, digamos, a la vuelta de la esquina finalmente, ¿no? Entonces, todo es una sumatoria de cosas y la política siempre hay que analizarla como ecuación y nunca como elementos aislados. Ahora, Pedro, hoy día llegó, en cambio, una nueva terna, en cambio,
para el nuevo procurador del Estado, ¿no? Bueno, no sé si ustedes, pero yo sentí nuevamente como que no irá a haber problemas esta vez con esta terna, sí llegarán a acuerdos, tendremos abogado del Estado. ¿Cómo mira usted esta terna que ha enviado el presidente? Digamos, además, en un momento muy complejo porque el Ecuador acaba de perder un arbitraje, otro arbitraje internacional, de un campo petrolero, 80 millones de dólares. Igual, digamos, el Ejecutivo o el país, digamos, en general, se enfrenta a, por aquí tengo la cifra, ¿no es cierto?, 34 procesos, decía una nota periodística de la Barra Espaciadora, 34 procesos de arbitrajes internacionales, ¿no es cierto? El Ecuador ha perdido en su historia 57 mil millones de dólares, digamos, en pérdidas, en demandas internacionales. Entonces, claro, ahorita es un momento muy, muy delicado para escoger procurador. A mí también me dio esa sensación de miedo, ¿no? Cada vez que sale una terna del Ejecutivo, ¿qué irá a suceder? Esperemos que finalmente aquí ya sí tengan la confianza, ¿no? O sea, uno se imagina o se imaginaría que para la designación del abogado del Estado, el presidente de la República, espero que no se haya equivocado para que luego no vengan a hacer la misma pantomima que estamos viviendo en estos días, Pedro. Es que ya no lo sé, digamos, ojalá tuviera esa respuesta. Pero sí, el superintendente de bancos, desde el origen del presidente, era un tema tan delicado y la verdad no se sabe qué pasó, no sabemos qué vaya a pasar también con el procurador, ¿no? Pedro, justamente se designa, y decía Suelen, se envía hoy la terna para procurador, tenemos esta polémica con el superintendente, pero en medio del audio de Aparicio Caicedo, aquí hay la sensación de la injerencia. O sea, para mí está claro que hay una injerencia del Ejecutivo sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Pedro. Yo creo que ese audio nos releva de cualquier tipo de duda sobre la injerencia del Ejecutivo respecto del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, yo concuerdo totalmente, digamos, ¿no? Además, la respuesta inmediata del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Parafraseando a Lakoff, no pienses de un elefante, fue automático finalmente, ¿no? Es decir, no, nosotros no somos sujetos de injerencia de nadie. Creo que es evidente, ¿no es cierto? Y lo simpático es que otra vez, los unos gritaban, se quieren tomar el Consejo de Participación Ciudadana, mientras se tomaban el Consejo de Participación Ciudadana, y los otros gritaban lo mismo. Entonces, esa es la tragicomedia de este país, que tenemos una incapacidad de analizar los hechos por sí mismos. Tenemos siempre que darles nombres y matices para después justificar finalmente lo que está sucediendo. Es gravísimo lo que está sucediendo. Más grave aún es que este país siga sin tener autoridades de control designadas. Nosotros no tenemos un Contralor General del Estado designado, no tenemos un defensor público, un defensor del pueblo designado, no tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura designado. Es decir, somos un país de encargados y parece que la política pública está funcionando así, puros encargos y, digamos, nada de soluciones. En torno a la justicia, Pedro, ¿cómo vemos estos recursos de habeas corpus que se están presentando casi como el primer recurso que existiría para evitar que un funcionario sea posesionado o para evitar que el funcionario salga de su cargo? Sí, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo finalmente porque nuevamente la justicia se politiza y se utiliza como instrumento. Ya vendrá finalmente las voces que dirán que hay que eliminar los recursos de acción de protección, etcétera, cuando nunca entendemos que el problema no está en el puñal, sino está en la mano finalmente, ¿no? Son los comportamientos. Y somos un país gatopardista, es decir, todo cambia para que nada cambie finalmente, ¿no? Tiene que ver con conductas, tiene que ver con madurez democrática, y yo creo que estamos muy lejos de aquello. Y claro, la clase política se va debilitando y, como decía, digamos, el fenómeno fuera todo se va incubando. ¿Cómo le ve Pedro Donoso hoy el papel de la Asamblea Nacional? Por ejemplo, analizando la composición de la votación del día de hoy. Votaron los señores de UNES, los señores del Partido Social Cristiano, los disidentes de Pachacutic y me parece que un par de independientes. Completaron 70 votos con las justas. No se sumaron los rebeldes o disidentes de la izquierda democrática, que decidieron abstenerse. Los asambleístas de Pachacuti, Guadalupe Llori, Salvador Quispe y compañía decidieron abstenerse y votaron en contra, obviamente, los asambleístas de la bancada de gobierno y los de la izquierda democrática que no son parte de esta ala disidente que mencionaba. ¿Cómo analizamos el papel hoy de la Asamblea y su composición? Es interesante porque nuevamente estuvo a prueba, ¿no es cierto?, esta gran mayoría que decían, pero esta mayoría ya se debilitó, lo cual comprueba también que no es una mayoría finalmente estable, sino sigue siendo una mayoría móvil.
Pero creo que lo importante no es eso, lo importante es qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder si es que, por ejemplo, se activa el proceso judicial en contra de los 70 legisladores? ¿Va a haber un espíritu de cuerpo de parte de la legislatura? ¿Qué es lo que va a hacer el Ejecutivo finalmente a eso? ¿Cuál es el rol de la justicia? ¿Se puede pensar en una muerte cruzada o simplemente dejar que la función judicial, digamos, actúe, o simplemente en este país no va a pasar nada? Que ese también es un recurso bastante habitual de este país, ¿no? Somos un país de hechos consumados. Después, digamos, analizamos cuando el hecho ya está consumado finalmente, ¿no? Y todo esto, Pedro, ¿cómo lo añadimos al contexto preelectoral en este momento? O sea, ¿puede tener una incidencia en la definición de candidaturas, Pedro? Pedro, ¿cómo mira usted? ¿Qué pasó, Suelen? Creo que te quedaste. No sé si era yo el del retraso o eras tú, el del retraso en la señal. Creo que estás medio con retraso. No sé si, Pedro, me estás escuchando bien. Yo te escucho, Fabricio, sí. Sí, entonces suelen estar con retraso. Solamente déjame cerrar esta preguntita que le estaba haciendo a Pedro. Todo esto, ¿cómo lo incluimos en el contexto preelectoral? Pedro Donoso. Yo creo que desde el fenómeno político lo que te digo, ¿no es cierto? Otra vez, digamos, de fuera todos incubándose, pero además a mí me llama muchísimo la atención un fenómeno que es absolutamente particular. ¿En qué cabecera provincial, en qué cantón importante, ¿no es cierto? Porque el Ecuador electoral, digamos, se reduce en 7 provincias. 7 provincias son las que albergan más o menos el 70% de los electores, ¿no? Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Los Ríos del Oro, Tungurahua. ¿En qué provincias, digamos, el gobierno tiene un candidato de peso que vaya a disputar alcaldías y prefecturas? En ninguna de aquellas, en ninguna de aquellas. Y es un tema supremamente interesante porque el gobierno, ¿no es cierto?, se dejó ganar la partida electoral. Y no creo que sería una sorpresa que el 2023 el gobierno tenga que enfrentarse a gobiernos autónomos descentralizados de oposición. Y claro, uno solo logra gobernabilidad cuando de una u otra manera logra, ¿no es cierto?, tener aliados en las alcaldías, en las juntas parroquiales, en las prefecturas, etcétera. Creo que es bastante preocupante aquello. Habrá que ver además cuáles son los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que también es una apuesta supremamente importante. ¿Cómo, digamos, se extrapola esto? Yo creo que se extrapola en el cansancio de la gente, de la clase política, ¿no es cierto?, en la capacidad finalmente de un alto voto nulo, por ejemplo, en incluso seguir alimentando la demagogia antipolítica, ¿no?, de decir yo no soy político, por lo tanto voten por mí. Evidentemente tiene un efecto, todo tiene un efecto, como decía, es decir, la política es una ecuación, no puede ser sumada, digamos, o analizada simplemente con elementos aislados, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es este singular que les estoy planteando, ¿no es cierto?, esta no participación del Ejecutivo finalmente en la composición de listas robustas para empezar a generar competencia, ¿no? Pedro, hay también una injerencia política, y no me refiero solamente del Ejecutivo, sino también desde otros sectores, en el habeas corpus, por ejemplo, de Jorge Glass, en el último. Hijo, no sé, es una pregunta muy compleja. Creería que todo está ligado, evidentemente, también. Creo que, digamos, la presión político-social mediática evidentemente juega también un rol importante. También es supremamente interesante, por ejemplo, el pronunciamiento del relator de independencia judicial, finalmente referente a este recurso, es también un tema bastante preocupante. Pero claro, como todo es un caos en el Ecuador, ya no nos llama nada la atención, y eso es bastante complejo, es bastante preocupante, ¿no? Porque no tenemos la habilidad de concentrarnos en un hecho para analizarlo, sino que tenemos que analizar en Java, finalmente, ¿no? Todos los hechos políticos y frente a lo que venga. Pedro, acá, aunque ya contestaste esta pregunta, pero me insiste mi colega Andrés Reliche, ¿qué opciones tiene Lasso? Ya, y volvemos otra vez, aunque ya lo contestaste, pero sí quisiera que recapitules tu respuesta. El tema de la muerte cruzada, que parece el cuento del gallo pelón, no se ha vuelto a hablar el día de hoy del tema, ¿ya? Pero yo no sé si es que pero es una opción para Lasso a estas alturas. Siempre está en el ambiente, finalmente. Está ahí, yo siempre está en el ambiente, totalmente. Creo que hay 3 alternativas o 3 escenarios, ¿no es cierto? El primero es muerte cruzada, que yo creo que puede ser de baja probabilidad. El segundo, de media probabilidad, que así como un ciudadano cualquiera interpuso un recurso de acción de protección para evitar, ¿no es cierto?, que se fusione el superintendente de bancos, ese ciudadano presente una denuncia en la fiscalía, o la fiscalía, digamos, actúe de oficio, ¿no es cierto? Y el tercero es que no pase nada, ¿no? Es decir, esos son los 3 escenarios finalmente. Creo que el que no pase nada puede ser un escenario altamente probable, pero claro, el segundo escenario o el tercer escenario, yo creo que el más del segundo, que es activar la justicia en contra de los 70 legisladores,
puede tener un efecto, digamos, bastante preocupante para la estabilidad democrática del país. Te voy a añadir un elemento adicional a lo que estás diciendo, Pedro, los juicios políticos que se vienen. Hoy se está tramitando un juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Evacuado ese juicio político, a ver, para destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura se necesitan 92 votos. 92. Igual que para destituir ministros de Estado, 92 votos. Partamos de ese juicio político. ¿Cómo ves ese escenario de juicio político al Consejo de la Judicatura en este contexto, Pedro Donoso? Muy complejo también porque la justicia empieza a estar en entredicho y se necesita un responsable. Es interesante porque la justicia, cuando empieza a jugar en los terrenos de la política, tiende finalmente a debilitarse con factores como la criminología mediática, por ejemplo, con factores como necesitar una causalidad mágica para identificar quién es el responsable de. ¿Quién es el responsable del habeas corpus a X o Y? ¿Quién es el responsable de la acción de protección X o Y? Entonces, finalmente necesitas un responsable y sobre todo necesitas que una función del Estado suba sus niveles de aceptación cortando la cabeza a otra función del Estado, digamos, como automático aquello. Habrá que ver cómo se plantean finalmente las fuerzas políticas dentro de la Asamblea. Claro, pero además todo está sucediendo mientras suceden otras cosas también en el país. Entonces, se viene toda esta andanada de juicios políticos, vendrá el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. De Participación Ciudadana, que ese es el otro que te iba a decir. A ver, ¿por qué te menciono primero el Consejo de la Judicatura? Porque es el primero, evidentemente, el que se está tramitando, pero además porque necesitas 92. Ya, para el otro, para el del Consejo de Participación Ciudadana, que no sabemos si será sobre 4 o sobre los 7 consejeros. Esto también es un tema no menor. Yo no sé si al final la Asamblea va a decidir unificar los dos juicios políticos, el uno sobre 4 y el otro sobre 7. No lo sé. Pero para destituir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana requiere 70 votos. O sea, Judicatura 92, Consejo de Participación Ciudadana 70. No es un dato menor, Pedro Donoso. Sin duda. Además, no es un dato menor que ese Consejo de Participación Ciudadana que se quedaría, una vez que se ejecute el juicio político, solo va a durar 6 meses en sus funciones, porque ya vamos a elegir en febrero, ¿no? Un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, es como toda una mezcolanza, y después también hay que hablar los juicios políticos de los ministros de Estado, juicio político contra el ministro Carrillo. Todo esto mientras el Ejecutivo está sentado en una mesa de diálogo con el movimiento indígena, que ya está de una u otra manera sintiéndose que hay un aire de fracaso. Es decir, esto empieza a sumar, digamos, una implosión que puede ser bastante peligrosa finalmente a futuro, ¿no? Uh-huh. Pedro, podemos hablar de las elecciones, y no me refiero a las elecciones seccionales, sino las del Consejo de Participación Ciudadana. Sí quisiera saber qué balance le daría a este Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido como prácticamente 3 consejos en uno en estos 4 años. Muy complicado, porque uno no puede hacer un balance de su gestión, porque ha habido mucha, digamos, como movilidad, como muy poca estabilidad. Hay que ver cuál es el futuro también de esta función del Estado, muy criticada finalmente, como lo hacemos los ecuatorianos, es decir, que criticamos nunca, digamos, al comportamiento, sino a la herramienta. Para nosotros siempre está mal la herramienta, el problema siempre es el puñal y no la mano, cuando lo lógico es finalmente al revés, ¿no? Hay que analizar finalmente si es que se consolida una potencial consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, que además ya la legislatura dijo que, la Corte Constitucional dijo que no era posible, que tiene que hacerlo a través de una reforma parcial a la Constitución vía asamblea. Todo está tan caótico que me cuesta, digamos, como muchísimo tener un análisis real de lo que está sucediendo, ¿no? Correcto, Pedro. Veamos si el feriado nos ayuda a reflexionar un poquito sobre lo que ha pasado y veamos también cómo empieza la siguiente semana. Pedro, te envío un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo, Fabricio, Suelen, buen fin de semana.